Bienvenidos a Cajica en Voz Alta, donde registramos el legado artístico de nuestro municipio y el trabajo de las personas encargadas de ello. Yo soy Juan Pablo Ramírez y los invito a que se unan a la conversación para que juntos visibilicemos tanto arte que brota en nuestro entorno. Disfrute de este episodio y síganos en redes sociales para que no se pierda los siguientes. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectarse a un nuevo episodio de Cajica en Voz Alta. Este es el episodio número 6 y hoy nos acompaña acá en Navajo Jaime Enrique Rodríguez Navarrete. Él es un publicista, caricaturista y más que todo cajiqueño natural, me comentabas, ¿no? Hay una expresión muy linda que tienes tú para definirte. ¿Cómo es, Jaime? Cajiqueño con identidad total y cédula en la mano. No soy adoptado, gracias a Dios nací en este territorio colombiano en donde se producen muchas cosas. Qué bueno. Entonces has vivido toda tu vida, no en Cajicá, también tuviste una formación justamente como publicista en Bogotá durante una época, siento yo, en la que de pronto la publicidad y las industrias creativas estaban mucho más limitadas, ¿no? No había tantos programas, tantas cosas automáticas, sino que todo era muy manual. ¿Cómo era eso? Claro, no, eso era, por eso nos llamaban artefinalistas, porque el arte final que se hacía era todo elaborado a mano. No habían computadores, entonces lo único que trabajábamos así con máquinas, pues era el cuarto oscuro, que era una ampliadora y el resto eran químicos. Para hacer un logotipo lo hacíamos con rapidógrafo, lo hacíamos con curvígrafo y con rapidógrafo y curvígrafo y rellenábamos. Todo y manual. Lo que era texto era con letra Z, era una letra que se pegaba, venía como una papel mantequilla y venía todo eso transparente, entonces le hacía uno hacia la A y ahí quedaba pegada. Después tocaba hacer el negativo y sacar la copia, tocaba mirar que el tiempo de revelado no se fuera a sobreexponer o si no salía amarillo. El papel fotográfico ya revelado se vuelve amarillo si uno le da más tiempo. Ok, o sea, eso es como un proceso muy preciso. Claro, realmente. Claro. Y bueno, me acuerdo de muchísimas cosas en este momento. Los créditos de televisión eran hechos a mano. Sí. O sea, era una tablita más o menos, un cartoncito con papel fotográfico revelado y no podía tener un solo grumo. Esa era la prueba que le hacían a un artefinalista. Entonces, usted quiere ser artefinalista o usted está aspirando a ser artefinalista en esta agencia de publicidad. Decía uno, sí señor, mónteme estos créditos que los necesito en un cuarto de hora para irnos en revisión a grabar el comercial. ¿Y en qué agencias trabajaste tú, Jaime? No fueron muchas, en 23 años, como unas 6 no más. Mi ciclo de trabajo era más o menos 4 o 5 años. Comencé, por fortuna, en una multinacional que se llamaba en esa época Centrum Ogilvy and Mather, hoy en día Ogilvy, que es la que tiene Coca-Cola aquí en Colombia y muchos otros clientes importantes. Ok, y digamos, ¿en qué punto se gira, digamos, como tu carrera o cuál es ese punto determinante para empezar a enfocarte ya mucho más hacia la caricatura, hacia pues este trabajo como un poco más artístico e independiente de cierto modo? Sí, bueno, tuve muchos retos. Primero que todo, duré como unos 3 años de artefinalista y un día, y yo ya hacía mis acuarelitas y hacía mis carboncillos, entonces un día le dije al jefe de arte, Gustavo Alvarado, que él se pensionó en Toro Publicidad, los creativos de El Tigre de Suramericana. Entonces me dijo, ¿qué hubo? ¿Cómo se siente? Le dije, bien, afortunadamente, y quiero comentarle lo siguiente, Gustavo. Yo, además de ver la vida en blanco y negro, porque eso era el arte final,
Blanco y negro únicamente. Yo hago estas acuarelitas y quiero ver el mundo a colores, a color, que eso me gusta. Digo, pues tráigalas. Y cuando yo llevé unos pasteles grandes, unas vasijas de barro estilo Ráquira, que eran hechos con carboncillo, sanguina y unos lápices colores tierra, terracota. Entonces digo, no joda, hermano, ¿y usted qué hace ahí? Y le dije, no, pues ustedes me dieron la oportunidad, pero quiero que me conozcan como artista. Entonces nosotros éramos un cliente que lo hicimos grande, se llama Alpina, era cliente de nosotros. Sí, entonces okay. Yo comencé a hacer muchos trabajos para Alpina. Entonces comenzábamos era con las etiquetas de los vasos, saber dibujar una fresa bien. Entonces el director creativo decía, el que me haga este trabajo lo vamos a inmortalizar aquí en el departamento de arte. Entonces para mí el término inmortalizar era un trabajo muy bien hecho. Obvio, que una perdure. Pelea con la fotografía, pues. Y digamos, ¿con cuántos creativos se competía, entre comillas, en eso? ¿No? Es un grupo en el que hay que conceptualizar lo que tú dices. Éramos más o menos 6 o 7. Yo llegué a ser coordinador de un grupo. Éramos duplas creativas, era un copywriter y un gráfico, que era yo. Sí. De todas formas, yo venía con buenas bases en el bachillerato y tenía buena ortografía, entonces yo podía interactuar con el copy y yo le daba ideas y por ahí comencé a despegar. Sí, siempre esa relación copy-gráfico es un matrimonio, es vital, ¿no? Sí, y ojalá indisoluble porque los productos que se hacen con una buena creatividad es el resultado de una buena dupla tal cual. Creativa, sí. Y bueno, entonces esa, digamos que es como la formación justamente como como publicista, la experiencia, digamos, laboral y profesional, pues que obviamente te permite como entender mucho de cómo funciona esta industria, cómo funciona este mundo, pero igual estaba esa espinita ahí de la creatividad, esa espinita ahí de hacer, pues digamos, el arte full a tu manera y de pronto no para un cliente, ¿no? Siempre hay como esa dicotomía entre los artistas en la publicidad. Sí, realmente los buenos resultados con las entrevistas o con el contacto de los clientes importantes de las agencias era la creatividad puesta al servicio de un cliente, en el sentido que yo tuve la oportunidad de ser creativo contact. Es decir, yo iba con el ejecutivo, que era el que sabía la parte financiera, y yo recibía la información del cliente. Entonces yo llevaba mi tablita. Entonces decía el cliente, yo quiero algo como esta imagen que nos refuerce tal concepto. Y yo iba rayando de una vez sobre el papel. Entonces decía, eso es lo que yo quiero, qué chévere que manden a un gráfico. Porque el cliente estaba diciendo qué necesitaba y yo iba rayando. Entonces ya iba metiéndome en ganarme el cliente. Claro, sí, en como de una u otra manera reflejar lo más fiel posible esa idea del cliente, ¿no? Claro, y pulirla con los días. Con el tiempo y con el equipo de trabajo y con el mismo cliente también. Hay veces que el cliente suele mucho, digamos, que intentar meter la mano y pues obviamente sí. Sí. hay que permitírselo, pero pues también como creativo hay un punto en el que tú sabes lo que estás haciendo incluso mejor que el cliente, ¿no? Claro. A colación hay un tema importantísimo. Resulta que yo tuve la oportunidad de pasar, fueron como unos casi el año en Colombo, Suiza, de publicidad. El dueño de esa compañía, que tal vez existe todavía, debe estar fusionada con una multinacional, Rafael de Nicolás, y él tenía una frase que decía, cuando el cliente metía mucho la mano, él decía, discúlpeme, señor, ¿usted tiene finca? Y pues claro, como era gente de alto poder adquisitivo, decía, sí señor, yo tengo finca. ¿Y usted tiene perros en la finca? Sí señor, yo tengo perros en la finca. Entonces deje que los perros ladren en su finca, o usted ladra. No, para eso tengo los perros. Entonces, si usted me va a contratar como su agencia de publicidad, entonces
Deme la libertad de trabajar como Sí, tal. nosotros sabemos de creatividad, usted es el que tiene el billete, le respetamos su billete, pero déjenos trabajar. Nosotros somos buenos en aplicar color, en aplicar ideas, en aplicar conceptos, entonces déjenos trabajar. Sí, total, siento que eso es una realidad que se vive muy, muy constantemente en las agencias, ahorita también la actualidad es igual. Y bueno, justamente mencionando la actualidad, ahorita te dedicas como docente justamente de caricatura, también tienes pues Sí. tu trabajo aparte como artista. ¿Cuál es como esa actualidad, digamos, en la que te encuentras? Sí, en este momento ya tengo un poco más de tiempo para dedicarme a lo que me gusta. Llevo 14 años aquí en un colegio importante de Cajicá y me desempeño como profesor de lúdica caricatura. Lo he desarrollado de una forma autodidacta y ya con el tiempo ya estoy digitalizando y haciendo mejor por Photoshop el coloreo de las caricaturas. De lo que haces, Entonces pues, manualmente. yo las hago primero a lápiz, a veces las hago directamente con Sharpie, escaneo y coloreo por Photoshop. Pero Ok. para mí es una delicia y es un asombro ver niños desde pequeñitos que tienen la habilidad y el talento. Yo hubiera querido, pues en mi época no había preescolar, solamente le miraban a uno los dientes como los caballos, ¿no? Si uno ya tenía los dientes incisivos, los de adelante, entonces decía, ya tiene 7 años, ya puede entrar Ya puede a estudiar. estudiar. Sí. Hoy en día es pre-kinder, kinder y transición. Entonces, para mí es muy, muy gratificante descubrir el talento de dibujo en los niños. Claro, yo creo que también ese factor implícito que está en la docencia es justamente ese, ¿no? De querer aprender, como de querer también descubrir por medio de tus estudiantes pues nuevas cosas, también porque las tecnologías, yo creo que ahorita en este punto como que las nuevas generaciones literal nacen ya con un chip digital o nacemos con un chip digital en el que Sí. Photoshop, Illustrator, Corel y bueno, infinidad de programas Procreate que hay ahorita te permiten hacer todo eso que de pronto antes era un poco más limitado, riesgoso. Ahorita es, bueno, si la embarras, el mismo programa te permite como embarrarla y corregir sin que haya un gran problema, se hace ¿no? un archivo nuevo. Exacto. Pero no, eso es como la definición de acuarela. Le dicen a uno, ¿qué es la acuarela? Y entonces uno dice, y lo dicen los libros, es una mancha artística. Vaya y arregle algo en acuarela a ver cómo le queda. Difícil. Sí, no, toca hacerlo de nuevo, es completamente cierto. Digamos, en este periodo en el que has desarrollado la docencia, ¿cuáles de esas aptitudes, de esas cualidades que adquiriste en tu periodo, digamos, profesional como publicista y en este tiempo en agencias, qué crees que puedes aplicar ahorita a estos entornos mucho más creativos, no tan rígidos justamente, en el que pues es como mucho más libre la exploración tanto tuya como de tus alumnos? Sí. Primero que todo, yo he pensado que un caricaturista es un gran observador y una persona o un niño que sea un muy buen observador, pues va a ser educado en la misma sensibilidad de él mismo. Entonces uno dice, bueno, la forma de la cara de esa persona es como de fresa, es una forma cuadrada. Y entonces comienza uno como a jugar con figuras geométricas y llega a descubrir que casi todo, las partes del cuerpo humano están geometrizadas. Los expertos en figura humana dicen que todo se cubica, todo es a base del cubo. Por ejemplo, la altura de la cabeza del cuerpo, el total son 8 cabezas. Sí, ok, por ahí he escuchado algo así. El alto de la cara son 3 narices. Ok. El ancho, 5 ojos. Entonces, Sí. las orejas a la altura
Sí, todo de la realmente nariz, sí. tiene una Sí, geometrización, eso, como tú dices. exactamente, sí, sí. Y supongo que eso es un muy buen punto de partida para uno empezar a explorar justamente desde el dibujo, como las libertades que le permite, pero pues siempre teniendo como una conceptualización y una teoría detrás. Sí, de todas formas la caricatura es la irreverencia del odioso conducto regular, como algunos dicen. Entonces, no hay proporción. Yo le enseño a los niños que una de las características de la caricatura es la exageración. Entonces Sí. vamos a hacer una cabeza grande y un cuerpo pequeñito. Pero igual ahí hay también Lo que pasa es que, digamos, yo cuando era muy chiquito también estudié algunos cursos de caricatura y ese es como el factor, ¿no? La exageración, pero que igual tiene que ser una exageración armónica. O sea, que yo no puedo entonces en una cabeza muy chiquitica meter una nariz muy grande, porque entre esas dos sí hay una relación un poco más directa y... O sea, como que igual hay que tener mucho cuidado en esa exageración. Y eso va mi pregunta, digamos, en términos de procesos creativos o en términos de todo esto que tú compartes con tus alumnos, ¿qué dirías que hace una caricatura una buena caricatura? Porque justamente, o sea, no es solo hacer un dibujo exagerado y ya, sino que en verdad ahí hay una armonía, hay una composición sí, por también. ejemplo, si es un encargo o es por ejemplo, un personaje famoso, pues que realmente se parezca, que la exageración no llegue a desdibujar las características físicas del personaje. Okay. Entonces, sí, que no se desdibuje y que no digan, bueno, pero ¿quién es? No, uno en una caricatura, de golpe la gente que no conozca mucho de caricatura dice, ese es el personaje. Dicen el nombre sin preguntar nada más. Sí, se identifica quién es verdad. Y bueno, digamos, hay algo en la caricatura que siento yo que es como muy gráfica, muy visual, comparada con, por ejemplo, la ilustración, que suele tener textos, o incluso pues ya digamos volviendo al tema de la publicidad, que siento que hay como un factor comunicativo un poco más explícito, más literal, ¿no? ¿Cómo afrontas ese reto desde la caricatura, en la que justamente es representar un personaje, pero de pronto la parte como de comunicar un mensaje Sí, es un claro, poco más claro, dificultosa? claro. Tiene que manejarse el humor de ambas partes, o sea, gráficamente y textualmente. Como estoy enseñando ese tipo de técnica a los niños, por ahora son expresiones gráficas y del cuerpo. Okay. Después ya, cuando son más grandecitos, sí hay una técnica para que los niños comiencen, se hacen los globitos, uno hace la situación de la caricatura y ellos hacen los textos, los escriben de acuerdo al pensamiento evolutivo de ellos. Ok, pero de todas maneras, o sea, sí es como que hay un enfoque como de historieta más o menos. Sí. El final precisamente de cada ciclo de caricatura es hacer una historieta. O sea, primero se les enseña a los niños a crear su propio personaje, a darle un nombre al personaje y después ponerlo a actuar, a comunicar. Entonces sí, la idea de una caricatura es comunicar. Por eso del presidente de la República de cualquier país, del Papa, de personalidades, toca hacerle unos textos y decir, hacer la crítica o aceptar una realidad. Toca comunicar. Eso es como la pintura abstracta, que comunica. Para los abstraccionistas o figurativistas, algo les dice el cuadro, ¿no? Hay gente que dice, no, yo compro ese cuadro, no lo entiendo mucho, pero me gustan los colores, hay armonía de color y las formas, como que yo le veo una forma como de oso, como de elefante, como de montaña, y cada quien adopta de acuerdo a su cultura y a su proceso creativo. Claro, le da esa significación. Siento que sí, dependiendo de la cultura también hay como muchas variables y muchos cambios de cómo uno puede, digamos que no, bueno, sí representar, pero al mismo tiempo como leer una imagen o de pronto como caracterizarla para uno, pues. En esta trayectoria de la que hemos hablado, Jaime,
¿qué retos en este sentido, tanto de comunicación como técnicos, como pues de cualquier otro ámbito, con qué, digamos, proyectos retadores te has encontrado y cómo sueles como solucionar, digamos, esos inconvenientes pues que se presentan en un proceso creativo? Sí, primero que todo, hay una frase de un antiguo publicista que dice que no vamos a reinventar la rueda. Pues buscamos referencias. Yo comencé a buscar referencias de cómo hacer caricaturas. El reto está en definirme con un estilo propio, así como lo hace Vlado el caricaturista con su personaje sin boca. Sí. Está Quino también con su estilo particular, pero él es un filósofo del mundo a través de la caricatura, o fue, ¿no? Porque Sí, ya falleció, ya falleció. Don Joaquín Lavado. Y bueno, ahora que mencionas aquí, no, sí, siento que también hay un factor crucial en todos los artes, caricatura, música, como se le quiera llamar, y es ese mensaje social, digamos, que permite, ¿no? Esa, como de una u otra manera, revolución, llamémoslo así, de pues que hay un mensaje que se está dando y hay una persona que lo está escuchando, pues entonces ahí ya hay un acto social también, ahí hay un acto político de comunicar algo, de pronto de burlarse de algo, lo que tú decías, o de criticar algo. ¿De qué otra manera, aparte, digamos, de la caricatura, crees tú pues que el arte permite justamente como ese nivel social? Así, antes que nada, una de las premisas que yo conversé con los directivos del colegio es que cuidadito con el bullying. Entre los niños no se pueden hacer caricaturas porque los niños andan siempre con la verdad. Entonces, si uno tiene un diente torcido o una orejita más grande que la otra, entonces eso da pie para que se hagan bullying y primero echan a un profesor que a un alumno. Entonces, toca tener cuidado con eso. Por ahora son nociones básicas para que vayan cogiendo también su estilo y su forma de ver el mundo. Yo siempre, cuando hago una caricatura ya ambientada, que es un paso para una historieta, dibujar el personaje en una calle o montando en bicicleta o cuando va al circo, entonces sí, que haya una ambientación, un entorno. Es eso, un entorno. Ok, ese es como el factor clave, digamos, para permitirse criticar, para permitirse defender también puntos de vista. Y bueno, me parece muy válido también lo que dices de entender, digamos, hasta qué límite hay como respeto y cuando ya puede pasar a ser algo burlesco u ofensivo. Pero Sí. también creo que, bueno, obviamente en el contexto de los niños y en el contexto educativo, pues es 100% válido. Pero, por ejemplo, ¿no te ha pasado o conoces, digamos, de casos de personas que o sea, ¿cuál es el término? Las pongan en caricatura, pues, y se ofendan, no se sientan Claro, como... a nivel mundial, la revista francesa que habló La de Charlie Hebdo. Sí, y habló y representó a Mahoma de una forma irrespetuosa y se metieron con temas religiosos y hubo asesinatos y hubo temas muy serios, muy serios. Sí, uno tiene que tener cuidado con eso. Situaciones jocosas, más bien como para manejar el humor y reírse de uno mismo. Entonces, como dato anecdótico, yo prefiero hacerle la caricatura a un hombre y no a una mujer porque me ha pasado, y aquí en Cajicá me pasó. Resulta que en una papelería que todo el mundo conoce, no voy a decir el nombre, yo llegué una vez con una caricatura y entonces la señora de la papelería dijo, hágame a mí la caricatura, y yo la hice, y cuando llegué todo el mundo se rió y ella se puso coloradísima y dijo, no, yo no le pago ni quiero esa caricatura. Entonces, trabajar con el ego de las personas es más complicado, lo mismo que en la fotografía. Uno como reportero social o fotógrafo social
o en reportes periodísticos, uno saca la foto, hace el registro y las primeras que van a ver son las mujeres. Muestra a ver cómo que uno de hombre dice, ya no puede uno modificar el molde, ya nací así, ya no puede uno hacerle tanto Photoshop a la fotografía. Sí, eso es muy cierto. Creo que ahí, pues desde el punto de la fotografía, sí es como muy importante uno con el modelo, eso, como dejarle claro como, hey, ¿qué es lo que queremos retratar? Si de pronto queremos retratar una imagen 100% de belleza, así como canónica, o si al contrario, pues queremos retratar una imagen mucho más real, mucho más sentada en las imperfecciones, digamos, que todos tenemos. Pero sí, definitivamente eso es algo que es muy difícil controlar y que hay que como ser consciente antes de empezar a trabajar con ciertas personas. Lo que tú dices, trabajar con el ego de las personas requiere de antemano que las personas pues entiendan ese ego, cómo se ven, cómo lucen y pues partiendo de allí cómo van a ser representadas, ¿no? Sí, dato curioso, yo comencé a despegar en las caricaturas en la oficina de prensa de la alcaldía de aquí de Cajicá, en una administración. Llegaba una persona y dice, uy, ese sí lo tengo ponchado ya, pa, la nariz, ta. Y entre menos trazos haga uno con la caricatura, pues va desarrollando la percepción del oficio. Sí. Resulta que un día llegó un funcionario con un buen cargo ahí en la alcaldía y dije, mi doctor, con todo respeto, yo creo que usted es una caricatura con patas, y todo el mundo se rió y dijo, pues hágamela y yo le pago y hacemos una cartilla. Y yo hice la cartilla, es una cartilla en donde lo retraté a él, mejor dicho, lo dibujé de una forma tan sencilla que todo el mundo decía, ese es el personaje. Okay, lo identificaron. Y me pagó bien, y yo le dije, pero yo del tema no sé mucho, deme usted por favor los textos y yo hago los monos. Ok. Sí, esa es una de las experiencias. Y después llegó nuestra alcaldesa, la jefe, y dijo, ¿y quién hace todo esto? Porque como no teníamos memorandos ni nada en la cartelera, pues yo llené eso de caricaturas. Y fueron mis primeras caricaturas aquí entre nos, que no se sepa más allá de Sudamérica. No. Qué chévere que también haya nacido pues desde acá trabajando, sí, incluso pues claro, en la alcaldía, lo que dices, porque me ayuda y me sirve, digamos, para linkear la siguiente pregunta, pues, y es justamente esas influencias culturales, sociales y como ese costumbrismo pues cajiqueño. ¿Cómo crees tú que se ve reflejado en tu obra? Digamos, el hecho de haber nacido acá, de pues como vivir siempre acá y estar siempre enfocado al crecimiento cajiqueño. ¿Crees que eso tiene algún impacto o alguna reflexión en tus obras? Sí, claro. Primero que todo, soy el menor de 5 hermanos. Acaba de fallecer un hermano en Tabio, que en paz descanse. Y uno como menor de los hermanos, como que se vuelve uno un filósofo. Mira los errores y los aciertos de los hermanos mayores. Sí. Pero tuve la fortuna de tener a mi papá, que era un personaje aquí en el pueblo y en los sitios donde vivimos. Mi papá era mecánico y él le gustaba tomar en las tiendas y era chistosísimo. Sabía una mano de cuentos que entretenía mucho a la gente y le ponía apodos a la gente. Era, hasta para eso hay que tener talento, para ver, y ese tipo parece tal personaje, entonces le van colocando el remoquete, el apodo, y eso es chistoso, es parte del folclore, y más que todo en las provincias. En las grandes ciudades no hay tiempo porque toca todas las carreras y son solo retos, pero la vida es un poquito más reposada en la provincia, en los pueblos. Hubo una agencia de publicidad donde me tomaban del pelo y decían Cajicá Estéreo, porque sabían que era de Cajicá. Y entonces alguien dijo, pero aquí en Bogotá chicaneamos que los del norte, pero ¿quién vive más al norte si no es Jaime Enrique?
Entonces él más del norte, más cachezudo que nosotros. Más cachaco que los de Chapinero. Sí. Claro, sí, no, y creo que también lo que dices de que la vida es más reposada en la provincia es 100% cierto. Y con todas estas herramientas digitales, toda la tecnología de la que hemos venido hablando también un poco, creo que termina siendo hasta mejor, porque uno puede estar en un contexto más tranquilo, menos acelerado, pero con las mismas herramientas, con las mismas oportunidades casi. Entonces pues es algo de lo que hay que sacar como mucho provecho, creo yo. Y bueno, me estabas contando entonces de esta historia pues con tu papá también, que él era como cómico y eso. Sí, de ahí chistoso. ¿Crees que saque también como claro, esa intención? Claro, no, pues uno burlesca de un poco? chico, claro. Mi papá, además de que echaba cuentos, llegaba a una tienda y decía 3 canastas de cerveza aquí para toda la gente. Y le rociaba cerveza, como decíamos, a gente que uno no conocía, pero ellos le ponían cuidado al personaje chistoso que era mi papá, que en paz descanse. A él le decían el obispo. El obispo. El obispo. Y entonces cuando yo llegaba a Otavio, porque mi hermano, el que falleció, sí heredó el apodo. Entonces decía, llegó el obispo. Y entonces yo decía, sí, mi hermano es el obispo, el que vive aquí en Tabio. Tengo un hermano sacerdote y yo soy el acólito. Entonces yo les acolito todos los chistes y las situaciones jocosas que ellos se inventan o que ellos viven. Sí, ok. Y digamos de todas estas experiencias, ¿cuáles crees que has adaptado como a tus caricaturas? ¿Cuáles te han servido de pronto de inspiración en algún momento para decir, oiga, voy a hacer un dibujo de esta situación o al menos inspirado en esta situación? ¿Hay alguno de tus proyectos que sea así? Primero que todo, yo comencé a dibujar caricaturas porque un compañero del departamento de arte, Carlos Alberto Osorio, que hoy en día está en Miami, el tipo me hizo una caricatura. Y desde ahí, en todos los cumpleaños, en las agencias donde estuve, me hacían una cartelera con una caricatura mía y con todos mis dichos. Ese era el regalo de mis compañeros. Y me hacían una nariz larguísima y en la punta de la nariz me hacían una mosca o me dibujaban una muchacha bailando o algo. Entonces, la sensación y el gusto por la caricatura son retos creativos para mí. A veces me imagino una situación o yo estoy en un evento y no, curioso dibujar esto. Me pasó una vez con precisamente en Ogilvy, contrataron a una señora, o llegó una señora experta en mercadeo, una señora de Bélgica, a hablar de mercadeo, y estábamos con grandes agencias, estaba Atlas, estaba Sancho Publicidad y bueno, otras agencias, y la señora expositora del tema de mercadeo tenía una pinta de los años 60 con zapato de plataforma, cola de caballo y pequeñita y la nariz grande y gafas gruesísimas, y yo llegué y la ponché. Yo siempre andaba con mi libretica y la ponché, y entonces se la di a un compañero y tanto rodó en esa misma conferencia, pagando auditorio y todo. ¿Y llegó a ella? Sí, y entonces alguien de puro fregado se la entregó al gerente, al dueño del aviso, a Pepe Forero, José María Forero, el gentleman de la publicidad en Colombia, dice Julio Sánchez Cristo. Es un personaje, creo que está vivo todavía. Y entonces yo dije, me echaron de la compañía. Ay. Entonces no, cuando el tipo la vio, soltó la risa. Y tanto, pues claro, tanto alboroto se hizo con esa caricatura en un pedacito de hoja que llegó a manos de la expositora. Y ella dijo, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién lo hizo? No, ¿por qué se están riendo? ¿Algo que yo dije o qué? Entonces yo, no, mire, el gerente se la entregó a la señora expositora. Y no, se rió y ¿dónde está el que hizo la caricatura? Y yo salí ahí, me dio un abrazo y dije, no, déjeme que yo la arregle y la pule, le echo acuarelita. Claro. Y pero son experiencias, ¿no? Sí, y mira lo que hablábamos ahorita también, como el respeto, igual que también
hay de parte y parte, ¿no? O sea, de tanto el que dibuja, entendiendo como, ay, pues, o sea, voy a exagerar, voy lo que sea, voy a hacer algo cómico, pero siempre partiendo desde el respeto. Y de la persona que están dibujando de entender eso, ¿no? De saber claro, cómo... y no sí, todo el mundo, no todo el mundo. Me pasó en Estados Unidos, en California. Yo fui a acompañar a una hija mía, mi segunda hija, a un tratamiento médico. Y entonces Sí. yo tenía mucho tiempo. Y un amigo colombiano me dio, que era arquitecto, me dio una loncherita llena de marcadores design de la época. Y entonces yo me compré una resma de papel y en el lobby, en la recepción del hospital, me aprendí Dibujando. la frase "with all my respect", con todo respeto, y yo comencé a dibujar. Y me daban 4, 5, 7 dólares por una hojita en papel bond. Y yo decía, "with all my respect", pues hay gente chistosísima. Sí. Yo decía, es el país de los 3 en 1. Unos gordos impresionantes con una cabeza chiquitica y con tenis. Eso para mí era caricaturesco. Y eso fue una experiencia y gané plática con eso. Me acerqué a un caricaturista de allá del downtown y le hice yo la caricatura. Había gente haciendo fila para que el tipo... Las caricaturas, los sí, pintara ellos. Sí, y el tipo dibujaba la caricatura y coloreaba con pastel. Sí. Entonces en cada dedo, y tenía un guante, y en cada dedo usaba un color diferente. Hacía la caricatura así rápido y le hacía así. Le coloreaba los cachetes y eso. Y el tipo, cuando yo le di la caricatura, me dijo que me sentara a trabajar con él. Le dije, no tengo la green card. El tipo dijo, sorry. Y claro, el tipo tenía una fila de gente y todos pagaban $10. Por caricatura. Por caricatura. Entonces tengo retos grandes. Tengo que ser un caricaturista muy bueno. Y aquí en Colombia hay muy bueno. Aquí en Cajicá hay un caricaturista que se llama César González. Él es arquitecto. Okay. Y a él lo contratan para portadas de revistas gringas. El hombre gana muy bien. Cajiqueño, ¿no? En Estados Unidos la caricatura Muy es claro. en verdad una industria gigante, ¿no? The New Yorker, todos como esos Claro. periódicos tienen una sección muy específica Claro, para la eso. caricatura es muy respetable y muy bien paga. Yo sigo a un caricaturista que se llama Tom Richmond. Él ha venido a dictar talleres a Cali. Él conoce Ok. Cali. Sí. Yo lo sigo, no, es un tipo buenísimo, fabuloso. Hay que aprenderle mucho, pero hay que trabajar bastante para llegar allá. Sí, como todo, yo creo que el arte en general tiene eso de que pues hay que elaborarlo, hay que elaborarse, digamos, que esa carrera, pero siento yo que es una carrera muy disfrutable, o sea, en la que siempre hay un progreso, en la que siempre uno está haciendo lo que le gusta, entonces pues Claro, también como que no hay claro, tanto claro. sufrimiento en ese sentido. Jaime, bueno, una pregunta que tenía acá también lista que te quería hacer es respecto, digamos, a esas personas acá en Cajicá o incluso pues en otros sitios que de pronto quieren como mezclar la estrategia, digamos, de un puesto creativo, digamos, y ejecutivo como la industria de la publicidad y la caricatura, las pinturas al óleo, las acuarelas, que es como un ámbito muchísimo más creativo. ¿Qué consejo le puedes dar a una persona que quiere mezclar esas dos? O sea, que quiere de pronto vivir 100% de sus caricaturas, que quiere vivir 100% de sus pinturas, pero pues viéndolo como un negocio, como algo mucho más serio. Sí, en mi caso personal yo no comencé a explorar estas técnicas o estas tendencias pensando en el poder adquisitivo, en que me iba a ser retribuido, sino primero como gusto personal. Y entonces ese gusto personal lo va puliendo uno en la medida que vaya avanzando, y que dice uno tiene que ser honrado con el arte y con los artistas. Dicen, uy, no, a mí me falta muchísimo. Yo en este momento estoy haciendo caricaturas basados muchas veces en la fotografía. Entonces yo digo, perdón, yo tomo la fotografía y después llego a la casa y la miro y comienzo a rayar. Me falta trabajar en directo, como lo hacen los grandes maestros. Tuve la oportunidad de conocer aquí en Cajicá a través de una caricatura que le hice al maestro Calarcá.
lo trajo el periódico El Observador en la primera fiesta y feria del libro aquí en Cajicá, con el Instituto de Cultura. Entonces Julito León me dijo: Jaime, estás invitado para hacer exhibición de caricaturas con el maestro Calarcá. Le dije: Julito, no me metes en esas vainas, a mí me falta mucho. Entonces dijo: no, eso no te preocupes, ¿cómo podemos hacer eso? No, pues que lleven un colegio. Yo trabajo con los niños, me tienen un tablero, yo llevo los marcadores y comenzamos. Cuando yo llegué a las 10 de la mañana, ya me tenían los niños del colegio Cambridge. Listos ahí. Entonces yo comienzo con las figuras geométricas, el triángulo, el círculo y el cuadrado. ¿Qué es esto? Figura geométrica. ¿Y no podrán ser personajes de caricatura? Dicen: no, pero ¿cómo? Entonces yo comienzo a hacer la nariz y los ojos todos diferentes y los cuerpos todos diferentes figuras. Entonces es el comienzo de una buena observación. Okay. Las figuras geométricas. Full, me llevo ese mensaje de la observación. Siento que el acto de contemplar es un acto artístico. Claro, o sea, realmente es lo que lo nutre a uno, lo que lo llena de entendimiento también de cómo funciona de pronto la luz, de cómo funcionan las sombras, de cómo las mismas figuras pues que van construyendo una figura más grande. Y bueno, realmente siento que ha sido una conversación muy, muy nutritiva y como bastantes experiencias que se nota que has tenido por medio del arte, y qué chévere pues poder contarlas, qué chévere poder como uno tener un libro en serio de anécdotas de todo esto que me cuentas. Que digamos, como para finalizar un poco, ¿qué proyecciones sigues teniendo a modo de carrera artística ahorita? O sea, como que quisieras, digamos, hacer también con ese trabajo que ya has venido construyendo, donde de pronto la gente puede acceder a ver algunas de tus obras, o cuéntanos un poco de eso. Sí, la verdad, he hecho algunas exposiciones entre fotografía, unas pequeñas obras de grabado que aprendí con el maestro Osorio, valga la cuña. Él pertenece al instituto y lo poco que sé del grabado lo he aprendido con el gran maestro, y he hecho mis primeros grabados. En fotografía también he hecho algunas exposiciones. Me falta de caricatura, la verdad no he hecho la primera exposición de caricatura. No, ya tengo harto material, bastante material, tengo muchas cosas, sí, pero como siento que me falta evolucionar, todavía no me he arriesgado a exponer caricatura, aunque sí, ya las he mostrado, ¿no? Algunas, pero como soy de vieja guardia, casi jurásico dirían los jóvenes, entonces no me he metido al Instagram. Okay. Facebook sí, ya me he incursionado, pero me falta Instagram. Entiendo. Entonces sí me falta colgar. También hago perros a la acuarela, precisamente estoy terminando de concluir unas obras para una exposición de perros a la acuarela. Entonces yo mismo le tomo la fotografía al perro y comienzo a dibujarlo. Entiendo. Bueno, pues cuando se dé, o pues cuando estén estas exposiciones, estaremos bastante pendientes, obviamente, de poder ver el trabajo. Siento que lo que te digo es muy nutritivo, como toda una carrera en una industria creativa puede influir, digamos, en una pasión y en un gusto que pues al día de hoy sigues ejecutando, sigues desarrollando, y pues que estás transmitiendo también a los niños. Yo ahí, como una acotación súper chiquitica, también tuve un periodo muy corto como profesor de artes visuales, y entiendo lo lindo que es como ver cómo otras personas desarrollan un talento por medio de las herramientas que uno les brinda, ¿no? Entonces, muy satisfactorio. Felicitaciones por eso, Jaime. Felicitaciones obviamente también por toda la carrera, por todos los logros y esas como oportunidades que me mencionaste. También gracias a Jo, pues, por permitirnos el lugar para realizar esta entrevista, y a las personas que se conectaron, que nos escucharon, muchísimas gracias. Nos pueden comentar qué les parece interesante esta conversación que acabamos de tener. Estén también muy pendientes a las siguientes que vienen. Y bueno, Jaime, nuevamente muchísimas gracias. Bueno, solo quería dejar una frasecita de reflexión. Para cualquier arte, las musas de la inspiración llegan a los artistas si nos encuentran trabajando.
O sea, hay que horas de vuelo, y raye, dibuje, observe y plasme todo lo que tiene uno dentro del alma, porque hay otra frase que dice que, de Bernard Shaw, los espejos son para mirarse la cara y el arte es para mirarse el alma. Sí. Muchas gracias, señor entrevistador. Gracias, Jaime, que estén muy bien, gracias por ver.